Fue tratada humillantemente en la fábrica y sufrió trabajando en condiciones insalubres. La directora de la fábrica se sorprende cuando aparece en una reunión importante. La mañana estaba nublada y fría en Brooklyn. Luisa Ferreira ajustaba el uniforme azul deslavado mientras se acercaba a la entrada de la fábrica textil. El imponente y desgastado edificio ya mostraba signos de décadas de explotación. Respiró hondo y cruzó la puerta, saludando al guardia con un rápido gesto de la cabeza. Todo en ella estaba meticulosamente planeado. El andar vacilante, la mirada curiosa, la postura sumisa. Era el papel de una trabajadora de limpieza novata en un entorno hostil. Al entrar en la zona principal de la fábrica, el sonido de las máquinas de coser en funcionamiento se apoderó de sus oídos. El ruido constante y rítmico era abrumador, creando un ambiente opresivo. Luisa miró a su alrededor, absorbiendo el escenario. Los rostros de los trabajadores reflejaban una mezcla de cansancio y resignación, mientras sus manos se movían automáticamente para mantener el ritmo exigido por la línea de producción. El aire estaba impregnado con el olor de telas, sudor y grasa. «Oye, tú ahí». Una voz fuerte interrumpió su análisis. Era Mark Johnson, el encargado de producción. Mark era un hombre alto y robusto, con una expresión severa e impaciente en el rostro. Parecía acostumbrado a mandar, y su tono no dejaba margen para cuestionamientos. «No tenemos todo el día. Empieza a limpiar la línea 3 ahora, y quiero todo reluciente antes del almuerzo». Luisa asintió rápidamente, manteniendo la mirada baja. Sin dudarlo, tomó el carrito de limpieza y comenzó a trabajar. Necesitaba mantener el ritmo, ser solo una trabajadora más en medio de la multitud, sin levantar sospechas. Mientras limpiaba, observaba discretamente su entorno. La línea de producción seguía un flujo constante e implacable, y Mark no dudaba en gritar a cualquier trabajador que se ralentizara. Una mujer de mediana edad se acercó a Luisa mientras pasaba un trapo sucio por el suelo. «¿Eres nueva aquí?», le preguntó en voz baja, como temiendo ser escuchada. «Sí, es mi primer día», respondió Luisa tratando de parecer amigable. «Soy María González. Cualquier cosa que necesites, avísame, pero ten cuidado». María echó un rápido vistazo a su alrededor antes de continuar. A Mark no le gusta ver a nadie hablando durante el turno. Luisa agradeció con un leve asentimiento. Era importante comenzar a construir pequeñas conexiones, aunque de manera lenta y cuidadosa. Observó a María regresar a su estación, su rostro marcado por el cansancio y años de trabajo arduo. Luisa también notó a otros trabajadores a su alrededor, todos con la misma expresión de agotamiento, algunos con manos lastimadas y movimientos mecánicos. El primer turno pasó a un ritmo acelerado, con Luisa enfocada en parecer lo más invisible posible. A la hora del almuerzo, encontró un rincón para sentarse, observando a los demás trabajadores. Muchos parecían ajenos a su presencia, concentrados solo en comer rápidamente antes de volver al trabajo. Las comidas eran sencillas y rápidas, generalmente traídas de casa en fiambreras desgastadas. Luisa percibió que los trabajadores apenas conversaban, enfocándose en engullir la comida lo más rápido posible para regresar a sus estaciones. El hambre y el cansancio eran más evidentes en los rostros jóvenes, que aún no se habían acostumbrado al ritmo agotador del lugar. Fue entonces cuando Luisa notó a Sarah Thompson atravesando la zona de producción. Sarah era la directora de operaciones, una mujer delgada y rubia, con una mirada fría y distante. Caminaba por el suelo de la fábrica como si se tratara de una inspección militar, observando cada detalle con ojos críticos. Cuando Sarah se acercó a Luisa, su mirada pareció atravesarla como si fuera invisible. «¿Eres la nueva limpiadora?», preguntó Sarah con una voz cortante como una navaja. «Sí, señora», respondió Luisa, manteniendo la cabeza baja. «Perfecto. Solo haz bien tu trabajo y no tendremos problemas», dijo Sarah antes de seguir su camino. Luisa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El desprecio de Sarah era palpable, y la frialdad con la que trataba a los trabajadores era solo un reflejo de la cultura de la empresa. Mientras volvía a su rutina de limpieza,
Luisa notó una escena en el lado opuesto de la línea de producción. Un joven trabajador, visiblemente nervioso, estaba siendo reprendido por Mark. El encargado gritaba sobre el tiempo perdido y el riesgo de atrasar toda la línea. Luisa vio el miedo en los ojos del joven, que rápidamente retomó el trabajo con manos temblorosas. Luisa continuó con su tarea, pero no pudo ignorar la atmósfera pesada que dominaba la fábrica. El miedo era tan palpable como el olor a aceite en el aire. Eso era solo el comienzo, y ella sabía que debía observar todo con atención y cuidado para entender la verdadera magnitud de lo que sucedía allí. Antes de terminar el turno, Luisa tuvo que limpiar un área cercana a la máquina principal. Allí, encontró restos de tela sucia y algunos papeles esparcidos. Uno de ellos parecía una hoja de cálculo de pago de horas extras, con anotaciones hechas a mano. Memorizó rápidamente el contenido antes de tirarlo a la basura, manteniendo su disfraz de una simple limpiadora que no entiende nada de contabilidad. Al final del turno, sentía el peso del cansancio en la espalda, pero también una determinación silenciosa. Era solo el primer día, pero ya estaba claro que esa fábrica ocultaba mucho más que líneas de producción en funcionamiento. Mientras dejaba el edificio al anochecer, miró hacia atrás una vez más. Sabía que regresar al día siguiente sería esencial para entender lo que realmente ocurría en ese lugar. El día comenzó temprano para Luisa. Llegó a la fábrica antes del amanecer, encontrando las luces de la línea de producción ya encendidas y a los primeros trabajadores tomando sus lugares. La temperatura fría del exterior contrastaba con el calor sofocante del interior, causado por las máquinas que nunca se detenían. El olor a sudor y tela impregnaba el aire, haciendo el ambiente aún más claustrofóbico. Luisa se dirigió a su estación de limpieza, saludando a algunos rostros conocidos con un leve movimiento de cabeza. María González ya estaba en el mismo lugar de siempre, trabajando con movimientos rápidos y mecanizados. En cuanto vio a Luisa, María la llamó con la mano para acercarse, hablando en voz baja. ¿Ya te diste cuenta de cómo funcionan las cosas por aquí?, preguntó sin apartar la vista de la tela que cosía. Luisa asintió, pero mantuvo un tono curioso. Aún estoy tratando de adaptarme, pero ya me di cuenta de que todo es bastante estricto. Estricto es poco, murmuró María, sin desviar la atención de su trabajo. A Sara no le importa si estamos agotados, y Mark es aún peor. Solo le interesa que la producción no se detenga, aunque tengamos que pasar todo el día aquí. Antes de que pudieran continuar la conversación, Mark apareció de repente, mirándolas con una expresión de desagrado. No les pagamos para que platiquen. Regresen al trabajo ahora mismo, ordenó con una brusquedad que cortó el aire como una navaja. Complicadas, como los baños y los depósitos llenos de polvo y residuos. Mientras trabajaba, observaba de cerca el comportamiento de los otros trabajadores. Muchos mostraban signos claros de agotamiento, ojeras profundas, movimientos lentos y hombros encorvados. El tiempo parecía arrastrarse, y Luisa sentía que, además de la suciedad, limpiaba también las cicatrices de una rutina opresiva. En la hora del almuerzo, Luisa se sentó en el mismo rincón aislado del día anterior. María se acercó nuevamente, sentándose a su lado con una expresión preocupada. «Mark te está vigilando», le dijo en tono bajo, casi susurrando. «No le gusta cuando alguien se integra demasiado rápido. No te preocupes, estoy siendo cuidadosa», respondió Luisa, intentando transmitir una confianza que no sentía del todo. «Solo quiero entender cómo funcionan las cosas aquí». María suspiró, desviando la mirada hacia el suelo. «Entender no cambiará mucho, ¿sabes? Ya hemos intentado quejarnos, pero Sara siempre encuentra excusas. Es muy buena para proteger lo suyo». Luisa asimiló esa información, sintiendo la frustración de María como una confirmación de sus sospechas. Necesitaba seguir explorando las irregularidades sin llamar la atención de Mark o Sara. Más tarde, mientras limpiaba cerca de la oficina de Sara, Luisa escuchó voces apagadas que provenían del interior. Con cautela, se acercó a la puerta entreabierta y trató de captar lo que pudiera. Era Sara hablando por teléfono con un tono de voz urgente. «Sí, estamos logrando mantener los costos bajos». «No,
No podemos registrar las horas extras. Ya sabes cómo es, decía Sara con una voz firme y fría. Un escalofrío recorrió a Luisa al escuchar esas palabras. Era la primera evidencia concreta de las prácticas fraudulentas que sospechaba. La conversación fue interrumpida por un portazo, y Luisa se alejó rápidamente, reanudando la limpieza como si nada hubiera pasado. Necesitaba mantener la calma y seguir recopilando información sin levantar sospechas. A medida que avanzaba la tarde, Mark reapareció, esta vez más furioso. Estaba inspeccionando la línea de producción y encontró un defecto en un lote de tela. ¿Quién fue el responsable de esto?, gritó señalando una pila de tela desechada. El miedo se reflejaba en los rostros de los trabajadores, pero nadie se atrevió a responder. ¿Fuiste tú, Carlos?, gritó Mark, dirigiéndose a un joven trabajador que estaba más cerca. El chico tartamudeó tratando de explicar que el problema no era su culpa, pero Mark no quiso escuchar justificaciones. «Te lo voy a descontar de tu pago, ¿entendiste?». Carlos solo asintió, con lágrimas en los ojos, mientras los demás trabajadores observaban en silencio. Luisa sintió un nudo en el estómago al presenciar la humillación pública. Mark se alejó, aún murmurando sobre la falta de responsabilidad de los trabajadores. Luisa sabía que no podía intervenir, pero esa escena la motivó aún más a continuar con su investigación. La crueldad de Mark y la indiferencia de Sara eran síntomas de un sistema corrupto que necesitaba exponer. Cuando el turno finalmente terminó, Luisa estaba exhausta. La espalda le dolía y los músculos estaban tensos, pero su determinación seguía intacta. Mientras caminaba fuera de la fábrica, encontró a María una vez más. «¿Estás bien?», preguntó María con una mirada de compasión. «Sí, solo cansada», respondió Luisa con una sonrisa débil. «Pero estaré bien». María le dio un leve apretón en el hombro, en un gesto de solidaridad silenciosa. «Siempre estamos bien», dijo antes de alejarse para tomar el autobús. Mientras se alejaba de la fábrica, Luisa pensó en la información que había recolectado hasta el momento. Con la pesada rutina y el sonido incesante de las máquinas, marcando el ritmo del trabajo, Luisa ya se había familiarizado con el ambiente y el flujo laboral, aunque la atmósfera de tensión y miedo seguía siendo la misma. Con cada movimiento, mantenía sus ojos atentos a todo a su alrededor, observando los pequeños detalles que pudieran revelar más sobre las prácticas de la fábrica. Mientras limpiaba la zona de producción, notó de nuevo a María, que ya parecía agotada al inicio del turno. Decidida a obtener más información sin parecer demasiado curiosa, Luisa aprovechó un momento en el que Mark estaba lejos para acercarse a María. «¿Estás bien?», le preguntó Luisa en voz baja, mientras fingía estar concentrada en la limpieza. María la miró y suspiró. «Creo que sí. El problema es que esta semana nos dijeron que tendremos que hacer más. Horas extras, pero no sé si nos las van a pagar. Ya ha pasado antes. Trabajamos más y el pago nunca llega». Luisa sintió una mezcla de frustración e indignación, pero se contuvo. «¿Y nunca han intentado quejarse?», preguntó. «¿Quejarnos con quién?», respondió María con amargura. «Sara es quien controla todo y no le importa. Mark solo se preocupa por mantener la producción. Y el sindicato, bueno, siempre está del lado de la empresa». La sinceridad de María golpeó a Luisa de manera directa. Era evidente que el sistema de poder en la fábrica se mantenía gracias a un ciclo de miedo e impunidad, alimentado por la falta de opciones para los trabajadores. Al mediodía, Luisa se dirigió al comedor. Mientras comía una comida simple y fría, su mente estaba enfocada en cómo avanzar en 1900. Su misión. Necesitaba más pruebas concretas para demostrar las irregularidades, pero también sabía que cualquier paso en falso podría comprometerlo todo. Después del almuerzo, mientras limpiaba el pasillo cerca de la oficina de Sara, Luisa volvió a escuchar voces apagadas. El tono de Sara era áspero y la conversación parecía urgente. No podemos registrar todas esas horas extras. Generaría más costos. Ya dije que tenemos que encontrar una solución más barata, decía Sara por teléfono con un tono implacable. Luisa se acercó un poco más a la puerta entreabierta, intentando captar más información. De repente,
escuchó pasos que se acercaban y se alejó rápidamente, reanudando la limpieza para no levantar sospechas. Sara apareció poco después, lanzando una mirada rápida y sospechosa en su dirección, pero no dijo nada. Luisa siguió limpiando, manteniendo la mirada fija en el suelo. «Lo voy a repetir. Si la calidad no mejora, comenzaré a descontarles el sueldo», amenazó Mark, con un tono de voz que no dejaba lugar a dudas. Luisa observó la escena en silencio, sintiendo el peso de la injusticia. Sabía que necesitaba reunir más pruebas para fortalecer su denuncia, pero la situación se estaba volviendo cada vez más insostenible para los trabajadores. Más tarde, mientras limpiaba el vestuario femenino, Luisa encontró a un grupo de operarias conversando en voz baja. No notaron su presencia de inmediato, así que pudo escuchar parte de la conversación. «Prometieron un aumento el mes pasado, pero nunca lo pagaron», dijo una de las mujeres con una voz temblorosa de decepción. «¿Y las horas extras? ¿Qué pasó con el pago de las horas que hicimos el sábado pasado?», preguntó otra operaria indignada. «Sara siempre pone excusas. Dice que el presupuesto está ajustado o que el sistema tiene problemas», respondió la primera mujer con un tono de derrota. Luisa aprovechó el momento para intervenir discretamente. «¿Eso pasa siempre aquí?», preguntó, intentando parecer solo una limpiadora curiosa. «Desafortunadamente sí», respondió una de las operarias, mirando a Luisa con una mezcla de desconfianza y esperanza. «Pero no sirve de nada decir nada. Sara y Mark siempre están juntos en esto, y nadie hace nada». Al escuchar eso, Luisa sintió que estaba más cerca de entender la profundidad de las irregularidades. La frustración de los trabajadores era evidente, y la sensación de impotencia parecía ser la mayor barrera para cualquier cambio. Sabía que estaba lidiando con un esquema bien estructurado de explotación y que no sería fácil reunir las pruebas necesarias sin llamar la atención. En ese momento, una sensación de urgencia se apoderó de Luisa. Necesitaba más evidencias, pero el riesgo de ser descubierta también estaba aumentando. Si Sara o Mark sospechaban de sus intenciones, su misión podría verse comprometida. Antes de terminar el turno, Luisa aprovechó un momento en que Sara estaba fuera de su oficina para entrar discretamente. La sala estaba organizada de manera meticulosa, con un gran escritorio de madera en el centro y estantes llenos de carpetas y documentos. Luisa sabía que tenía poco tiempo, así que buscó cualquier cosa que pudiera servir como prueba. Encontró una carpeta con la etiqueta «Horas extras, enero», y rápidamente la abrió para examinar su contenido. La carpeta contenía registros de pago incompletos, con varias firmas que parecían falsas. Luisa tomó fotos discretamente de los documentos más comprometedores, sabiendo que estas pruebas serían fundamentales para su investigación. Antes de que alguien pudiera aparecer, salió de la oficina y volvió a limpiar el pasillo como si nada hubiera pasado. El día finalmente terminó, y Luisa salió de la fábrica con la mente agitada. Ahora tenía pruebas más concretas, pero el peligro también parecía mayor. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, sintió una mezcla de cansancio y determinación. Cada vez estaba más claro que se enfrentaba a un sistema cruel, donde la explotación era la norma y la justicia parecía estar muy lejana. Un día, Luisa llegó a la fábrica antes del amanecer como de costumbre. Sin embargo, esta vez el aire parecía más pesado de lo habitual. El frío de la mañana contrastaba con la creciente tensión en el lugar de trabajo. Apenas entró al galpón principal, notó que algo estaba diferente. Los trabajadores estaban más callados y cabizbajos, mientras Mark Johnson caminaba de un lado a otro con una expresión aún más sombría. «Todos a la línea de producción ahora», gritó Mark con una autoridad indiscutible. Su tono no dejaba lugar a dudas, estaba más molesto de lo normal. Luisa se dio cuenta de que la producción había tenido otro problema con la entrega de un lote, y Mark estaba bajo una intensa presión para corregir el error lo más rápido posible. Mientras realizaba su rutina de limpieza, Luisa observaba al equipo trabajando en un ritmo aún más frenético que en días anteriores. Mark gritaba constantemente a los operarios, exigiendo que aceleraran y amenazando con descontar el salario de quienes no alcanzaran las metas. Carlos,
El joven trabajador, que ya había sido reprendido antes, parecía particularmente agobiado, tratando de seguir el ritmo frenético de la línea de producción. «No tenemos tiempo para fallos», vociferó Mark al ver un pequeño defecto en una tela. «Esto les costará caro a todos si no se corrige ahora». Carlos intentó explicar que el problema no era su culpa, pero Mark no quiso escuchar. «No me importa. Si no puedes hacer el trabajo, busca otro lugar para trabajar», dijo Mark, acercándose de manera amenazante. Luisa observó la escena con un nudo en la garganta. Quería intervenir, pero sabía que no podía arriesgar su misión revelándose tan pronto. En cambio, continuó limpiando, aunque su mente hervía de indignación. Esos momentos de humillación pública eran frecuentes, y ella sabía que formaban parte de la estrategia de control de Mark: mantener a los trabajadores intimidados y sumisos. En la hora del almuerzo, Luisa se sentó en su rincón habitual. Esta vez, María González no estaba a su lado, lo cual la preocupó. Cuando finalmente la encontró más tarde, María estaba abatida y con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando recientemente. «¿Qué pasó, María?», preguntó Luisa con genuina preocupación. María dudó antes de responder, pero terminó desahogándose. «Mark amenazó con recortarme el sueldo si no hago más horas extras esta semana. Y no sé cómo voy a aguantar. Estoy exhausta». Luisa sintió el impulso de consolar a María, pero también sabía que su presencia allí tenía un propósito más grande. «Esto no puede seguir así», dijo en voz baja, tratando de alentar a María de alguna manera. «Algo tiene que cambiar». María solo negó con la cabeza, incrédula. «He escuchado eso muchas veces, pero nunca he visto cambiar nada. Siempre encuentran una forma de callarnos». Después del almuerzo, mientras Luisa volvía al trabajo, notó un movimiento inusual en la oficina de Sara. La puerta estaba entreabierta y había una conversación acalorada adentro. La voz de Sara era firme, casi cruel. «No vamos a ceder en nada. Tenemos que mantener los costos bajos a cualquier precio, ¿entendido? Y si eso significa recortar pagos, entonces es lo que haremos», decía Sara con una frialdad impresionante. Luisa se acercó con cautela, fingiendo estar concentrada en limpiar el pasillo cercano a la oficina. Sara continuó hablando, ahora en un tono más bajo, como si estuviera discutiendo un plan. Luisa solo pudo captar fragmentos, pero fue suficiente para confirmar que las irregularidades estaban siendo coordinadas directamente por Sara. De repente, Mark apareció en el pasillo luciendo irritado y sospechoso. Vio a Luisa cerca y la abordó agresivamente. «¿Qué estás haciendo aquí? Este pasillo debería estar limpio hace rato». «Lo siento, señor, ya estoy terminando», respondió Luisa, tratando de parecer asustada. Pero Mark no quedó satisfecho. «No me gusta ver a la gente sin hacer nada por aquí. Haz tu trabajo y no te metas en nada que no sea tu tarea, ¿entendido?», advirtió, señalando con el dedo hacia Luisa. Ella solo asintió, manteniendo la cabeza baja. La situación se estaba volviendo más peligrosa cada día, y la presencia constante de Mark y Sara empezaba a levantar sospechas. Luisa sabía que debía ser más cuidadosa, pero al mismo tiempo sentía que se estaba acercando al núcleo de las prácticas ilícitas de la fábrica. A medida que avanzaba la tarde, el ambiente en la fábrica se volvía más sofocante. Mark seguía presionando a los trabajadores, y la frustración era evidente en sus rostros. Los operarios apenas tenían fuerzas para mantener el ritmo, pero sabían que cualquier error podía significar descuentos salariales o incluso despidos. Cerca del final del turno, Mark llamó a Luisa para limpiar una zona apartada en el depósito. Mientras se dirigía allí, sintió un escalofrío de desconfianza. En el depósito encontró pilas de cajas mal organizadas y una cantidad considerable de documentos apilados en una mesa vieja. Comenzó a limpiar rápidamente, pero sus ojos no pudieron evitar notar un archivo etiquetado como «Proveedores, revisión de contratos». El corazón de Luisa se aceleró. Eso podía ser exactamente la prueba que necesitaba. Sin dudarlo, Luisa abrió el archivo y encontró detalles de contratos con proveedores que parecían fraudulentos, incluyendo firmas diferentes y alteraciones hechas de manera irregular. Tomó fotos discretamente.
tratando de no dejar ningún rastro de su presencia allí. Antes de que pudiera cerrar el archivo, Mark apareció en la puerta, lo que la hizo congelarse por un momento. ¿Ya terminaste?, preguntó bruscamente. Casi, señor. Solo estoy acomodando estas cajas, respondió Luisa manteniendo la calma. Mark la miró con desconfianza, pero no insistió. No tardes. Quiero esta área limpia antes de que termine el turno. Luisa asintió rápidamente y continuó su tarea. Tras la partida de Mark, se apresuró a ocultar cualquier señal de que había revisado el archivo y completó la limpieza lo más rápido posible. Cuando el turno terminó, Luisa sintió una mezcla de alivio y tensión. Había conseguido más pruebas, pero también sabía que estaba corriendo mayores riesgos. Su misión se volvía más peligrosa cada día, pero su determinación seguía intacta. Mientras salía de la fábrica, pensó en el siguiente paso. Necesitaba encontrar una forma segura de reunirlo todo sin ser descubierta. La tensión se sentía en el aire desde temprano en la mañana. El ambiente en la fábrica era más pesado de lo habitual y los rostros de los trabajadores reflejaban señales claras de cansancio y desesperanza. Luisa, manteniendo su disfraz de limpiadora, ya sentía la urgencia de avanzar hacia la fase final de su investigación. Las pruebas recolectadas hasta ahora confirmaban sus sospechas: explotación laboral, horas extras no pagadas, contratos fraudulentos y una administración enfocada únicamente en maximizar las ganancias a costa de los trabajadores. Durante una breve conversación con María González en el comedor, la preocupación de Luisa se intensificó. Prometieron que el pago de las horas extras llegaría este mes, pero una vez más no pasó, se quejó María, con la voz ronca de tanto hablar en susurros y la mirada vacía de esperanza. Ahora dicen que será hasta el próximo mes. Luisa sintió un nudo en el pecho. No era solo la falta de pago, era el ciclo de promesas rotas y la constante manipulación lo que más la indignaba. Sabía que necesitaba actuar pronto, pero también entendía que el éxito de su misión dependía de elegir el momento adecuado. Entonces, Edward Caldwell, el dueño de la fábrica, convocó una reunión de emergencia para el día siguiente. La noticia se esparció rápidamente entre los trabajadores, generando una mezcla de curiosidad y preocupación. Para Luisa, esto era la señal que había estado esperando. La reunión sería el escenario perfecto para la gran revelación. Sintió un subidón de adrenalina, pero mantuvo la expresión neutral. Esa tarde Luisa aprovechó un momento libre para revisar las pruebas que había reunido. Todo estaba allí: registros de horas extras omitidas, firmas falsas en contratos y documentos que mostraban ajustes irregulares en los pagos. Organizó todo en un archivo, preparándose para presentar cada detalle en la reunión. Mientras limpiaba el área cerca de la oficina de Sara, la propia directora apareció de repente con el rostro serio. «¿Qué haces aquí? Esta área ya está limpia», dijo Sara con desconfianza. «Solo estaba terminando lo que quedó pendiente ayer», respondió Luisa manteniendo un tono sumiso. Sara la miró por un momento, como si intentara descifrar algo en su rostro, pero finalmente se alejó sin más comentarios. Luisa sintió una ola de alivio al ver que Sara se iba, pero la tensión seguía aumentando. Era esencial que nadie sospechara antes de tiempo. Durante el último turno de ese día, Mark Johnson estaba más agresivo de lo habitual, presionando a los trabajadores para mantener un ritmo de producción frenético. «Vamos, no paren. Si no entregan esto antes de que termine el día, todos perderán el bono», gritaba, caminando de un lado a otro como un general en el campo de batalla. Luisa continuaba su trabajo de limpieza, observando las reacciones de los trabajadores. Algunos ya estaban al borde del colapso, con rostros pálidos y manos temblorosas. Era evidente que el ambiente se había vuelto insoportable, lo que solo reforzaba la urgencia de Luisa por revelar todo lo que sabía. Cuando terminó el turno, María se acercó a Luisa con una mirada preocupada. «Te veo más seria hoy. ¿Todo bien?». Luisa intentó suavizar la expresión. «Solo estoy cansada. Ha sido una semana difícil para todos». María suspiró. «Lo sé. Espero que esa reunión de mañana nos traiga algo bueno, pero no tengo muchas esperanzas». Luisa esbozó una leve sonrisa,
sin revelar sus intenciones. «Ojalá algo cambie», dijo, intentando transmitir un poco de esperanza. Esa noche, Luisa apenas pudo dormir. La tensión, la expectativa y el miedo a fracasar se mezclaban en su mente. Sabía que el día siguiente podría cambiarlo todo para los trabajadores de la fábrica, pero también era consciente de que su propia seguridad estaba en juego. Cada detalle de la presentación debía ser perfecto, y cada palabra tenía que ser elegida cuidadosamente para asegurar que las pruebas fueran irrefutables. A la mañana siguiente, Luisa se preparó con más determinación que nunca. Al entrar en la fábrica, sintió las miradas curiosas de algunos trabajadores, como si algo en su postura hubiera cambiado. Pero mantuvo el enfoque. La reunión estaba programada para media mañana, y la tensión era palpable, en el aire. «Veamos qué trae esta reunión», dijo María con tono escéptico, mientras Luisa terminaba de limpiar el área cerca de la entrada de la sala de reuniones. «Espero que sea algo importante», respondió Luisa, manteniendo la fachada de incertidumbre. Cuando los trabajadores comenzaron a reunirse en la sala, Luisa se mantuvo al margen, esperando el momento adecuado para intervenir. Edward Caldwell estaba sentado al frente, con una expresión seria, mientras Sarah y Mark se ubicaban a su lado. La sala estaba llena y el murmullo de voces ansiosas llenaba el espacio. «Estamos aquí hoy para discutir asuntos críticos para la fábrica», comenzó Edward, tratando de proyectar una imagen de autoridad serena. «Necesitamos abordar algunas preocupaciones recientes sobre productividad y costos». Era el momento que Luisa había estado esperando. Sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la voz firme cuando se levantó y dijo: «Tengo algo importante que agregar a esta discusión». Todas las miradas se volvieron hacia ella, incluidas las de Sarah y Mark, quienes parecían sorprendidos por la interrupción. El silencio en la sala de reuniones era casi palpable después de la interrupción de Luisa. Todas las miradas estaban fijas en ella, algunas sorprendidas, otras llenas de desconfianza. Sarah Thompson, en particular, parecía tensa, con los ojos entrecerrados como si intentara comprender lo que estaba sucediendo. Mark Johnson, por otro lado, estaba más confundido que enojado, como si no pudiera creer que una simple limpiadora pudiera interrumpir una reunión de la directiva. Luisa respiró hondo y dio un paso al frente. Con voz firme declaró: «Mi nombre es Luisa Ferreira y no soy solo una limpiadora. En realidad, soy una consultora de ética corporativa contratada por Edward Caldwell para investigar las prácticas de esta fábrica». La revelación fue seguida por un murmullo de sorpresa entre los trabajadores que no podían creer lo que estaban escuchando. Sarah intentó mantener la compostura, pero su expresión fría comenzó a quebrarse. «¿Qué estás diciendo? ¿Esto es una broma?», preguntó ella, con un tono que oscilaba entre la incredulidad y la ira. Edward Caldwell, quien estaba al tanto del encubrimiento de Luisa, levantó la mano pidiendo silencio en la sala. «Sí, es cierto», confirmó con una voz autoritaria. Luisa fue contratada para investigar denuncias de explotación laboral y fraudes financieros en 1900 a nuestra fábrica. La confirmación de Edward incrementó aún más el asombro en la sala. Muchos de los trabajadores parecían divididos entre el alivio y la incredulidad, mientras Sarah y Mark intentaban mantener una postura de control, aunque con una tensión visible. Luisa, manteniendo la calma, abrió una carpeta que había traído consigo y comenzó a distribuir copias de las pruebas que había reunido. Aquí están los registros de horas extras no pagadas, contratos fraudulentos con proveedores y falsificaciones en las nóminas. Estas pruebas son solo una parte de lo que descubrí durante mi tiempo aquí. Los documentos pasaban de mano en mano, mientras el murmullo de indignación crecía entre los trabajadores. Uno de ellos, Carlos, el joven que había sido humillado por Mark, miró las pruebas con una mezcla de ira y alivio. Entonces era verdad. Todo lo que decían sobre esta fábrica, susurró, como si finalmente se permitiera creer. Sarah intentó reaccionar, levantándose abruptamente de su silla. «Esto es un engaño. No podemos confiar en una desconocida que apareció de la nada». Pero Luisa estaba preparada para esa reacción. «Estas pruebas no vienen solo de mí. Están basadas en documentos internos,
contratos firmados por ti misma, Sara, y si es necesario, puedo involucrar a las autoridades competentes para una investigación más profunda. Mark, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. Esto es un disparate. Estás tratando de destruir la reputación de esta fábrica. No, Mark, respondió Luisa con tono firme y directo. Estoy tratando de corregir años de abusos y explotación cometidos contra estos trabajadores. Lo único que se está destruyendo aquí es su impunidad. Edward, viendo la gravedad de las pruebas y la reacción de los trabajadores, se levantó nuevamente. Sara, las acusaciones son serias y las pruebas parecen irrefutables. Te pido que dejes tu cargo de inmediato hasta que todo se aclare. Sara se puso roja de ira, pero se dio cuenta de que no tenía salida. Con una expresión de odio, tomó su bolso y salió de la sala, cerrando la puerta con fuerza. Mark, sin saber cómo reaccionar, intentó decir algo, pero Edward lo interrumpió. Mark, tú también estás suspendido. Las prácticas de gestión que has impuesto aquí son inaceptables, declaró Edward con voz firme. El alivio era visible entre los trabajadores. Algunos comenzaron a aplaudir tímidamente, y pronto la sala entera estaba llena de aplausos. Era como si un peso se hubiera levantado de los hombros de todos. Luisa, sintiendo que la tensión disminuía, volvió a hablar. Ahora que estos problemas han sido revelados, quiero asegurarles que ya no serán explotados. La fábrica pasará por una reestructuración de sus políticas laborales, garantizando que se respeten sus derechos básicos. María González, que había observado todo en silencio hasta ese momento, dio un paso al frente. ¿De verdad hiciste esto por nosotros?, preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Luisa sonrió suavemente. Sí, María, lo hice por todos ustedes. Nadie merece trabajar en condiciones como estas. Edward se dirigió entonces a los trabajadores. A partir de hoy, comenzaremos una nueva etapa. Luisa ayudará a implementar políticas más justas y nos aseguraremos de que cada uno de ustedes reciba lo que se le debe. Los trabajadores comenzaron a acercarse a Luisa, agradeciéndole por su valentía y determinación. Para muchos, ella era una verdadera heroína, alguien que había venido de afuera para hacer lo que parecía imposible, luchar por la justicia en un lugar donde parecía inexistente. El alivio y la esperanza finalmente prevalecían en la fábrica. Luisa, por más agotada que estuviera, sintió una profunda satisfacción. Había cumplido su misión y sabía que esta era solo la primera batalla en una guerra más grande contra la corrupción y la explotación en el mundo corporativo. El ambiente en la fábrica era diferente la mañana siguiente a la reunión. La atmósfera, antes cargada de miedo y opresión, ahora parecía más ligera, como si una nueva esperanza flotara en el aire. Luisa, que hasta entonces era solo una limpiadora más para los trabajadores, ahora caminaba por el taller rodeada de miradas de gratitud y respeto. María González fue una de las primeras en acercarse a Luisa esa mañana. No sé ni cómo agradecerte, dijo con los ojos aún llenos de emoción. Nunca pensé que a alguien le importaría lo suficiente como para hacer algo así por nosotros. Luisa sonrió, sintiendo el calor genuino del reconocimiento. No necesitas agradecerme, María. Todo esto era necesario. Ahora vamos a asegurarnos de que los cambios sean reales y duraderos. Con Sara y Mark apartados, Edward Caldwell asumió temporalmente la dirección de la fábrica. Durante los días siguientes a la reunión, mantuvo una postura de transparencia, realizando reuniones abiertas con los trabajadores para entender mejor sus necesidades. Quería recuperar la confianza perdida y estaba dispuesto a colaborar con Luisa para implementar cambios significativos en las políticas laborales. Una de las primeras medidas fue regularizar el pago de las horas extras. Edward anunció que todos los pagos atrasados se realizarían en las próximas semanas y que se establecerían nuevas reglas para el control del tiempo trabajado, garantizando que no se omitiera nada. Al principio, los trabajadores se mostraron cautelosos, pero comenzaron a mostrar un alivio creciente a medida que veían que se cumplían las promesas. Luisa participó activamente en las reuniones
escuchando las preocupaciones de los empleados y asegurándose de que las nuevas políticas de ética corporativa se implementaran. Sabía que el proceso de transformación no sería fácil y que la confianza llevaría tiempo para reconstruirse, pero estaba decidida a hacer todo lo necesario para garantizar un entorno laboral más justo. En una de esas reuniones, Carlos, el joven trabajador que había sido repetidamente humillado por Mark, levantó la mano. Si todo esto realmente cambia, tal vez podamos trabajar con dignidad por primera vez. Es difícil creer que algo bueno está pasando, dijo con una voz marcada por la desconfianza, pero con un brillo de esperanza en los ojos. Entiendo cómo te sientes, respondió Luisa con empatía. Es normal tener miedo de volver a creer después de todo lo que han pasado, pero prometo que estamos haciendo todo para que esto no sea solo un cambio temporal. Las semanas siguientes fueron un periodo de adaptación. Los trabajadores, antes acostumbrados a un régimen de explotación, ahora descubrían una nueva forma de trabajar, con sus derechos respetados y un ritmo más humano. La presencia de Luisa era constante, ofreciendo apoyo y garantizando que se cumplieran las promesas. Edward también comenzó a pasar más tiempo en la planta, tratando de entender el impacto de los cambios directamente de los trabajadores. En una conversación privada con Luisa, expresó su alivio por haber tomado la decisión de contratarla. Fue la mejor elección que pude haber hecho. Solo lamento no haber actuado antes, dijo con un tono sincero. No es fácil reconocer los problemas dentro de tu propio negocio, respondió Luisa comprensiva. Pero lo importante es que ahora estamos tomando medidas para solucionarlo. Las transformaciones en la fábrica comenzaron a notarse incluso en la comunidad cercana. Trabajadores que antes evitaban hablar de su empleo, ahora comenzaban a compartir historias de cambios positivos. Las nuevas políticas de transparencia incluían más comunicación entre la administración y los empleados, lo que generaba un creciente sentido de confianza mutua. Sin embargo, no todo era fácil. Algunos miembros del equipo de liderazgo, contratados por Sara, intentaron resistir las nuevas reglas, temiendo que el aumento de la transparencia afectara sus propios intereses. Luisa, al percibir la resistencia, tuvo que actuar con firmeza. Dejó claro que ya no habría espacio para desvíos éticos o prácticas dudosas en la fábrica. En una reunión con estos gerentes, Luisa fue directa. Estamos aquí para crear un entorno laboral justo y transparente. Si no están dispuestos a colaborar con esto, quizás no tengan más lugar en esta empresa. Las palabras de Luisa fueron recibidas con una mezcla de incomodidad y aceptación. Era evidente que el cambio de cultura no sería un proceso simple, pero ella estaba decidida a asegurarse de que cada paso se diera de la manera correcta. A fin de mes, cuando los trabajadores finalmente recibieron el pago de las horas extras atrasadas, hubo una celebración silenciosa, pero significativa. Luisa observó desde la distancia, satisfecha al ver las sonrisas y escuchar los murmullos de alivio entre los empleados. María, quien ahora parecía más animada que nunca, se acercó a Luisa una vez más. «Hiciste algo grande aquí», dijo, tomando la mano de Luisa por un momento. «Nunca voy a olvidar esto». Luisa sonrió emocionada, pero también consciente de que aún había mucho por hacer. «Aún estamos empezando, María. El verdadero cambio será cuando puedan confiar en el sistema sin necesitar a alguien de afuera para garantizar sus derechos». En los días que siguieron, Luisa comenzó a organizar capacitaciones para los trabajadores, enseñándoles sobre sus derechos laborales y cómo identificar posibles abusos en el entorno laboral. Quería asegurarse de que los empleados tuvieran las herramientas para protegerse a sí mismos en el futuro, sin depender de terceros. Con el tiempo, la fábrica se transformó en un ejemplo de ética corporativa, algo que parecía imposible antes de la llegada de Luisa. Los trabajadores ahora tenían voz, y Edward, aunque aún lidiaba con las consecuencias de las prácticas pasadas, parecía genuinamente comprometido en hacer de la fábrica un mejor lugar para todos. Luisa sabía que su misión estaba casi completa, pero también entendía que el legado más importante no eran solo los cambios inmediatos,
sino la capacidad de los trabajadores para defenderse por sí mismos en el futuro. 2 meses después de la revelación de Luisa, la fábrica era un lugar transformado. Los trabajadores que antes laboraban bajo un miedo constante y opresión, ahora se movían con una nueva ligereza, como si el peso de años de explotación finalmente se hubiera levantado de sus hombros. Los cambios promovidos por Edward Caldwell, con la guía de Luisa, no solo estabilizaron las operaciones de la fábrica, sino que también dieron un ejemplo de transparencia y respeto a los derechos laborales. Esa mañana, Luisa caminaba por los pasillos de la fábrica con una satisfacción silenciosa. El comedor, que antes era un espacio de desesperación y resignación, ahora estaba lleno de conversaciones animadas y risas. Las pausas para el almuerzo eran más largas y respetadas, y las condiciones de trabajo eran más seguras y dignas. María González, una de las trabajadoras más antiguas, ahora lideraba un comité de trabajadores, representando sus intereses en reuniones semanales con la gerencia. María se acercó a Luisa con una amplia sonrisa. «Creo que te va a gustar escuchar esto», dijo. «Acabamos de concluir nuestro primer entrenamiento de liderazgo para los trabajadores. Están aprendiendo a entender los contratos, a calcular horas extra y a exigir lo que es justo». «Es exactamente lo que esperaba ver», respondió Luisa, sintiendo un cálido reconfortante al escuchar esas palabras. «Ahora ya no necesitan que alguien más luche por ustedes, María. Están listos para defender sus propios derechos». María asintió, aún con una sonrisa, pero con un tono de tristeza en sus ojos. «Va a ser difícil sin ti aquí, Luisa». Luisa sabía que el momento de despedirse estaba cerca. Su misión estaba completa, y había otras fábricas y empresas que necesitaban su intervención, pero esa despedida era más difícil de lo que había anticipado. «Ya tienen todo lo que necesitan para seguir adelante», dijo ella, tomando las manos de María. «Solo asegúrense de que nada de esto se pierda». Durante el día, Luisa recorrió cada sector de la fábrica, saludando a los trabajadores y verificando las nuevas condiciones de trabajo. La sonrisa en el rostro de Carlos, quien antes estaba marcado por el miedo, ahora era de alivio y gratitud. «Nunca pensé que esto fuera posible», dijo él, mientras Luisa pasaba por su estación. «Nunca tuvimos a alguien que realmente se preocupara. Ustedes merecían esto desde hace mucho», respondió Luisa asintiendo con la cabeza. «Ahora es su turno de mantenerlo vivo». La última parada de Luisa fue en la oficina de Edward Caldwell. Estaba sentado en su escritorio revisando documentos de auditoría recientes que confirmaban las prácticas éticas que se habían implementado. Al ver a Luisa en la puerta, se levantó con una sonrisa sincera. «Nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que hiciste aquí, Luisa», dijo él. «No solo salvaste la fábrica, sino que también me enseñaste lo que realmente significa liderar». Luisa sonrió, sintiendo una mezcla de gratitud y responsabilidad. «Hiciste lo correcto al enfrentar estos problemas de frente, Edward. No todos los dueños de empresas tendrían el coraje de actuar como tú lo hiciste. Sé que todavía queda mucho por hacer, pero espero que regreses algún día para ver cómo han evolucionado las cosas», dijo Edward con un tono esperanzador. «Me encantaría regresar y ver que la fábrica sigue en el camino correcto», respondió Luisa, mientras le estrechaba la mano con firmeza. «Recuerda que un ambiente de trabajo justo es una construcción continua y requiere una dedicación constante». Después de despedirse de Edward, Luisa hizo una última caminata por el taller. Sintió una paz interior al ver que, por primera vez, los trabajadores tenían más que solo esperanza. Tenían confianza en sí mismos y en sus propias capacidades. Era ese tipo de cambio el que Luisa esperaba lograr en cada misión que emprendía. Fuera de la fábrica, mientras miraba el edificio por última vez, se encontró nuevamente con María, ahora acompañada por otros trabajadores. «Te vamos a extrañar», dijo María con lágrimas en los ojos, «pero sabemos que tienes que seguir adelante». Luisa sonrió tratando de mantener la firmeza. «Yo también los voy a extrañar, pero dejo la fábrica en buenas manos y sé que harán lo mejor por este lugar». María la abrazó y Luisa correspondió el gesto con cariño. Los demás trabajadores aplaudieron, creando una escena de despedida sencilla,
pero llena de significado. Luisa, con un último gesto de despedida, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Mientras dejaba la fábrica atrás, Luisa sintió una mezcla de melancolía y realización. Sabía que ese era solo un capítulo en su viaje por corregir las injusticias del mundo corporativo. Pero cada victoria, por pequeña que fuera, renovaba la esperanza. A cada paso, pensaba en los nuevos desafíos que la aguardaban, en las nuevas fábricas y empresas que necesitaban su intervención. Pero, sobre todo, pensaba en las personas que había ayudado a liberar. Al cruzar la calle, Luisa miró una vez más el desgastado edificio de la fábrica. Sabía que ya no era solo un símbolo de explotación, ahora también era un lugar de cambio y resiliencia. Con un último suspiro profundo, Luisa siguió su camino, decidida a continuar su lucha por un mundo más justo y ético. Gracias por ver este video. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Deja tu me gusta para apoyar nuestro trabajo y, por supuesto, estaremos encantados de ver tu comentario a continuación. Queremos saber tu opinión y sugerencias. Nos vemos en el próximo video.